Con nosotros está Jacobo Grinberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Ciudad de México, 8 de diciembre de 1994. El reconocido doctor Jacobo Grinberg desapareció de un día para el otro sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? Hubo un equipo muy bueno, dirigido por el comandante Padilla. Este señor se empieza a encargar de hacer una averiguación, ¿no? Comandante, estoy haciendo un trabajo sobre Jacobo. Me interesa mucho conocer su opinión, conocer su punto de vista, ¿no?, en esta historia. Preguntó quién era el mejor. Fui y me dijo el señor procurador que me iba a dar un caso muy especial, que había que investigar a fondo, si había muertos, si había homicidios, si había secuestro, que por favor le pusiera mucha atención. Y es desde entonces, desde mayo del 95, que tomamos el caso y lo empezamos a investigar exhaustivamente, porque se presumía de que era un homicidio por parte de su señora, María Teresa, y que andaba a la fuga. Desarrollaba su teoría sintérgica que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Jacobo era un científico impecable. El corpus metodológico que tenía era extremadamente riguroso, completamente de acuerdo a los estándares científicos de la época y actuales. La ciencia no se define por su tema, sino se define por su método. Entonces tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia. Si lo investigas mal, estás haciendo charlatanería. Todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la suerte de investigar en mi vida y por referencias de otros compañeros periodistas son todos un fraude. Quiero dejar esto bien claro. Pero Jacobo Grinberg se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita. Estas experiencias cambiarán para siempre la vida de Jacobo y serán el comienzo de su tesis más importante, la teoría sintérgica. Él, basándose en un principio de física cuántica, indica que dos fotones que interactúan juntos, cuando los se separan y uno lo mandás a una punta del universo y otro lo mandás a la otra punta del universo, si a uno le cambias el radio de giro, automáticamente cambia el otro. Y Jacobo Grinberg quiso probar lo mismo con los cerebros. El reconocido psiquiatra Néstor Berlanda fue uno de los voluntarios que participó en los experimentos del Dr. Grinberg. ¿En qué consistía el experimento? Vos ibas, en este caso yo fui con quien era mi pareja en ese momento, nos ponían electrodos en nuestras cabezas, a uno de los dos, no sabíamos quién de los dos era, de pronto había emisiones de un flash. Lo que descubrió Grinberg, que en el 25% de las personas que lograban una mayor interacción, el cerebro, no la conciencia, no es que la persona decía había una lucecita, sino en el registro electroencefalográfico quedaba grabado que en el momento que la otra persona se alteraba el registro porque le llegaba el flash de luz, también quedaba en la otra persona. Lo cual probaba que estaban esos cerebros conectados. Y Grinberg iba más allá, tenía una teoría llamada la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados. Había una persona en la cámara de Faraday, del laboratorio del doctor. Había otra persona en otro laboratorio. Una de las personas recibía un estímulo luminoso muy claro. En occipitales había un potencial evocado, esperado, esperadísimo y superestudiadísimo. Pero cuando analizábamos el electroencefalograma de la otra persona que no había recibido ningún estímulo, que estaba en una cámara a oscuras, encontrábamos un estímulo evocado. No en la misma magnitud, pero sí en el mismo tiempo y manteniendo la misma forma. Es que él estaba intentando sustentar cómo en este holograma tú podías hacer modificaciones dentro y salir de él, ¿no?
El día que desapareció, horas más tarde, habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo. Y luego, en ese lapsus también, desaparece la esposa de Jacobo Greenberg sin que sepamos a día de hoy dónde está. Y hay una cantidad de elementos que la hacen tremendamente extraña, tremendamente inverosímil. Todo ese tipo de experimentos, que nos pueden parecer una locura, son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años. ¿Qué habría dentro de esas investigaciones que tanto les llamaba la atención? ¿Qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo? A esta fecha, ¿está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Por ejemplo, este libro así, y él te podía decir lo que tenía atrás. Eso yo lo vi con mis ojos. Dermovisión, o sea, los dones que, los canales que mantienen esos niños abiertos, pues están mucho más abiertos que un adulto. Pero lo que pasa es que los niños también empezaron a ver cosas muy feas. Pues, cosas feas. Y les dio miedo. Y muchos niños dejaron de hacer eso porque pues, los conectaba con otras realidades, con otras dimensiones. O sea que fue más allá. Fue más allá. Y claro, eso le causó muchos problemas, porque sus colegas decían que era un científico haciendo ese tipo de investigaciones, un psicofisiólogo, ¿no? Pero se atrevió. Y volvía al laboratorio, siempre volvía al laboratorio. Evidentemente para los científicos era un chamán, para los chamanes era un científico. Estaba entre dos mundos. Para Jacobo era muy duro. Los estudios, como decimos, han sido muy complejos, muy largos. Han sido muchos años dedicando Jacobo Greenberg a los chamanes, a la interacción de la mente con la materia. ¿En qué momento de sus investigaciones se encuentra? Pues bueno, sigo en el laboratorio y voy a seguir porque hay muchísimas cosas que hacer, muchas hipótesis que probar. Por ejemplo, en este momento estamos esperando una profesora de la India, una colega, que está muy interesada en el estudio del potencial transferido, de la interacción cerebro a cerebro, pero ahora vamos a intentar hacer un experimento a larga distancia de potencial transferido entre India y México. De lo que nos hablaba Jacobo Greenberg es algo en lo que la ciencia más valiente ha seguido avanzando. Así que es posible que Jacobo Greenberg nos haya abierto la puerta hacia algo que va a hacer que entendamos el mundo que nos rodea de una manera muy diferente. Esto es oro. El potencial transferido es oro. Quien lo descubra, lo desarrolla y lo lleve hasta sus últimas consecuencias tendrá en sus manos un objeto de investigación, un desarrollo de una investigación muy valioso. ¿Quién es Jacobo Greenberg? El doctor Jacobo Greenberg Silberbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. En el seno de una familia judía y teniendo 12 años de edad, perdió a su madre a causa de un problema cerebrovascular. Esa tragedia marcaría su vida para siempre, pues lo motivó más adelante para estudiar a fondo la mente humana. Jacobo, en 1970, ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sin embargo, contado por él mismo en el libro La conquista del templo, en el capítulo Universidad, menciona que su incapacidad matemática cundió en crisis y decidió cambiar de carrera. Llegó a considerar filosofía como licenciatura, pero le resultaba impráctica, por lo que escogió psicología, de la cual le habría costado integrar el conocimiento allí adquirido por el trauma de la pérdida de su madre. Pero gracias a un maestro neurólogo pudo concluir con entusiasmo la carrera y buscar así entender la causa del fallecimiento de su madre. Al concluir la carrera de psicología en la UNAM, obtuvo una beca por parte del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1974 para asistir a la Universidad de Nueva York en la Facultad de Medicina, donde pudo ganar un lugar en el laboratorio del doctor Erwin Roy John, un pionero en el campo de la electroencefalografía cuantitativa y la neurometría, director en aquel tiempo del Brain Research Laboratories. Allí, Jacobo realizó el doctorado en ciencias biométricas con estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro, con objeto de diferenciar las zonas encargadas de la decodificación conceptual
de las analizadoras con respecto a los estímulos geométricos presentados. Gracias a la teoría de Erwin Roy John sobre una hiperneurona que consiste en la centrificación informacional a nivel neuronal, Jacobo creó la hipótesis de un campo neuronal resultante de la unificación completa de la actividad cerebral como un todo, idea muy similar a la de una hiperneurona, solo que desde una perspectiva distinta. La psicofisiología le fue incapaz de explicar lo que es conciencia. Fue justamente ahí donde nació su cuestión: ¿cuál es el origen de la experiencia? Y la teoría sintérgica comienza a desarrollarse. Buscó mantener su beca del CONACYT con la promesa de escribir 4 libros para el mismo CONACYT, explicando la fisiología de la conciencia, ya de vuelta en México. Se mudó a Tepoztlán, un pueblo mexicano al sur de la Ciudad de México, donde conoce a 2 hermanas argentinas con quienes compartió en conversación su vida durante los últimos meses. Tras la conversación, las jóvenes lo llevaron a conocer una pintora norteamericana, viuda y con 2 hijos que residía en el pueblo. La mujer era capaz de ver seres extraños que la visitaban. Jacobo frecuentó a la mujer y juntos mezclaban las ideas entre psicofisiología y seres extraños provenientes de pueblos fantásticos. Así fue como comenzó su interés por el estudio de prácticas chamánicas. Cabe aclarar que chamán refiere a un sabio místico, aquel que se dice ha conectado con otros estados de conciencia hasta lograr contacto con otras entidades que traen conocimiento y salud al pueblo usando su cuerpo como medio de manifestación de su poder y de otras entidades. Luego de 2 años de investigación, salieron los primeros tomos del estudio, siendo estos los del acuerdo del CONACYT, que en lugar de 4 como en un principio, Jacobo concluyó 6. Posteriormente, de vuelta en la Ciudad de México, armó un laboratorio académico de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac, donde impartió clases e instaló un laboratorio de investigación en la UNAM, universidad que desde la Facultad de Psicología lo había contratado por tiempo completo para estudiar qué es conciencia y cómo se origina. Durante ese periodo acude a un centro de Maharishi en la misma ciudad para aprender a meditar. En ese mismo lapso de tiempo va desarrollando lo que él denominó potencial transferido, por medio de exhaustivos experimentos, teniendo como apoyo para ejecutar dichos experimentos la presencia de algunos chamanes en su laboratorio, entre ellos el afamado chamán Don Lucio. Le nace una conjetura sobre el cerebro, planteando la posibilidad de aplicar en él el fundamento y entrelazamiento cuántico de la mecánica cuántica derivado de sus estudios con los chamanes, el cual habla de someter a interacción a 2 partículas elementales y luego separarlas entre sí, pudiendo observar que luego de un periodo temporal de interacción directa, ambas se influyen una a la otra estando separadas, sin importar distancia y sin retardo temporal o con ausencia de un lapso temporal de transmisión informacional de partícula a partícula. A estas investigaciones les agrega otros elementos sobre la física cuántica, como latiz, término que de acuerdo con la mecánica cuántica refiere a la estructura básica de total coherencia y simetría que posee el espacio-tiempo. La latiz forma el fundamento de la materia, puesto que cualquier alteración de su estructura básica y fundamental da lugar a una partícula elemental. Cada microdistorsión sería generada por las cuerdas multidimensionales de las teorías de cuerdas. En resumen, las teorías de cuerdas son una serie de hipótesis y modelos fundamentales de física teórica que asumen las partículas elementales serían estados vibratorios muy específicos de algo más básico en forma de filamento vibratorio en un espacio-tiempo de unas 10 dimensiones. El término latiz lo usó como base referencial para explicar lo que él denomina campo sintérgico. Así como entrelazamiento cuántico, sirvió para idear los experimentos sobre el potencial transferido. Jacobo Greenberg era conocedor de estos conceptos metafísicos y muchos más por medio de la convivencia entre otros neurólogos y físicos durante su estancia en la Universidad de Nueva York. Con estos experimentos, Jacobo Greenberg logra grandes avances en la teoría sintérgica. A mediados de 1977, Jacobo conoce a Margarita López Portillo, hermana del presidente de México de aquel entonces. La conoció gracias a las sobrinas de Margarita, con las que entabló amistad en la universidad.
Para entonces, Jacobo tenía la intención de crear un instituto de meditación para dedicarse al estado de calma y silencio, luego de haber aprendido el Maharishi e instalar un cuarto meditativo en su casa. Compartió su idea con Margarita el día que se conocieron. Ella prometió ayudarlo y lo invitó a desayunar al día siguiente en la Casa de los Pinos para conocer a Bárbara de Guerrero, la afamada Pachita. Dato que no se dio a conocer sino hasta después de 1980 por cuestiones políticas de aquellos años, y que salió por primera vez a la luz por medio del libro La conquista del templo de Jacobo Grinberg, el libro que relata su autobiografía. Durante el desayuno con Margarita, Jacobo se desenvolvió muy bien hablando con Pachita, quien decidió invitarlo a ver lo que hacía después de haber escuchado las fascinantes ideas de Jacobo. Jacobo acudió a la casa donde Pachita curaba al día siguiente y por primera vez atestiguó lo que ni él mismo podía creer con solo ver. Y es en el libro de Pachita, Las manifestaciones del ser, edición 1980, donde podemos encontrar la descripción detallada del asunto de las operaciones. A continuación, un breve resumen de quién fue Pachita. Bárbara de Guerrero, conocida por todo México y algunas partes del extranjero como Pachita, la curandera que, sirviendo de medio o portal astral, era poseída por el último emperador prehispánico en México, Cuauhtémoc, que había vuelto para ayudar a su gente trayendo salud y bendiciones. Nacida en Parral, Chihuahua, hacia 1900 y falleciendo en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979, la cirujana psíquica, a la cual no se le pudo encontrar fallo alguno, truco, efecto especial o artimaña que mostrara fraude, investigada por científicos tanto nacionales como extranjeros, Pachita fue capaz de extraer tumores, hacer trasplantes y curar con sus manos, colocándolas lo más cerca posible de la persona pero sin tocarla. Sabía de hierbas medicinales, limpias, ungüentos y meditaba todo el tiempo posible para mantenerse limpia de toda la energía negativa de sus pacientes y para recuperarse por el desgaste energético que representaba atenderlos. Para mediados de 1978, luego de que Pachita le confesara a Jacobo sobre amenazas que había recibido, comentándole que él ya no podía trabajar con ella o uno de los dos moriría, él intentó persuadir a Pachita, pero ella insistió en la seriedad del asunto. Jacobo no volvió a verla después de eso. 2 o 3 meses antes de que Pachita partiera de este mundo, lo contactó para invitarlo nuevamente a sus operaciones, pero Jacobo se negó. Publicó en julio de 1980 los libros que había escrito sobre Pachita, Las manifestaciones del ser Pachita y Las manifestaciones del ser 2 Cuauhtémoc Sin. Luego de esto, todos sus compañeros de trabajo en la universidad comenzaron a creer que se había vuelto loco. Jacobo entró en crisis por la enorme sensibilidad que había adquirido después de tantas experiencias psíquicas, además de escuchar que murmuraban acerca de él en la universidad y nadie lo entendía. Por si fuera poco, no lograba conciliar el sueño por las noches, su vida se había vuelto un infierno y en un arranque de lucidez decidió volverse normal. Dejó de ver a don Lucio, que visitaba con regularidad anteriormente. Se dedicó a dar clases al laboratorio, a meditar y practicar yoga. Se volvió vegetariano y se acostumbró a vestir solo de blanco. Hasta que un buen día de 1982 lo llamaron por teléfono desde una estación televisiva. Requerían de su asesoría para juzgar la veracidad del fenómeno como neurofisiólogo. El programa mostraba a unos niños capaces de ver con sus manos. Les vendaban los ojos y para mostrar su habilidad leyeron la hora de algunos relojes, textos impresos y describían fotografías a color. Jacobo no pudo encontrar truco alguno, así que le propuso a los entrenadores y maestros de la técnica utilizarla para enseñar a ver a niños ciegos. Con ayuda de uno de sus hermanos organizó un programa en la Escuela para Invidentes en Coyoacán, Ciudad de México. Los maestros acudieron a entrenar a los niños ciegos y Jacobo supervisó los resultados finales. Los maestros, cuidadosos con el conocimiento que poseían, se negaron a enseñarle su técnica a Jacobo, aún después de haber jurado él que sus intenciones eran con el mero propósito asistencial y científico. Algunos niños arrojaron resultados muy positivos, pues comenzaron a ver. Tristemente, el proyecto se canceló luego de que los maestros dejaran de asistir. Habían pasado ya 4 años desde la última vez que vio a Pachita, cuando Jacobo se dedicaba a leer literatura oriental admirado por la India y el Tíbet. Mantuvo una constancia en prácticas de yoga, meditación y un total ascetismo, consiguiendo así una paz extrema, percatándose de una total unidad del ser, del cual todos formamos parte,
comenzó a desarrollar conciencia de la mente colectiva. Todo era tan claro y fácil de entender que le asombraba su sencillez. Deseaba que todos pudieran darse cuenta de lo mismo que él. Se sentía seguro de haber establecido contacto con la fuente de la cual todos alimentan su conciencia. Sin lugar a dudas, la mejor época de su vida. Todo lo anterior, redactado en el libro La conquista del templo al comienzo del capítulo Cuernavaca. Vivió varios meses en un monasterio de yogi que se había establecido en Cuernavaca, añorando conocer la India. Su hija, asistiendo a la escuela primaria en Cuernavaca, lleva a Jacobo a incorporarse como profesor de la misma escuela para estar más cerca de ella. Impartiendo clases, Jacobo conoce a la niña que lo seguiría por todas partes en la escuela. Una mañana, Jacobo le propone aprender a ver con sus manos. Jacobo recordó algunos comentarios de los niños ciegos y con base en estos y algunas posturas de yoga inició su entrenamiento. Le vendó los ojos y a los 5 minutos empezó a describir la fotografía de un libro. Jacobo revisó la venda por si las dudas, pero solo pudo corroborar que estaba perfectamente opaca y sin orificios. Al día siguiente, la niña fue capaz de leer de corrido un texto. Los otros niños de la clase sintieron curiosidad y se sentaron alrededor de ellos. En 2 semanas, el 80% de los niños tenía visión extraocular. Una niña aprendió a mover objetos a distancia, destruyó varios floreros de su casa. Entonces, tanto los padres de familia como el director lo forzaron a detener el entrenamiento. Los niños continuaron por ellos mismos. Se metían a los sótanos y utilizando visión extraocular, podían percibirlo todo en la más completa oscuridad. Una niña se sentaba de espaldas al pizarrón y copiaba todo lo que la maestra apuntaba. Un día, la hija del compañero de la ex esposa de Jacobo también desarrolló la visión extraocular. Una tarde se vendó los ojos y se dispuso a ver la televisión. Le pidió un cuarzo a Jacobo y emocionada le comunicó que la imagen se había aclarado y convertido en tridimensional. La inteligencia de ella era superior. Leía todos los libros que le caían en las manos y le preguntaba con audacia cuestiones sorprendentes. Leyó los libros de Pachita y comenzó a sentir a Cuauhtémoc. Jacobo forzadamente terminó con las sesiones, dejó de dar clases y retornó a Tepoztlán. Pronto lo invitaron a una conferencia en Jalapa para hablar acerca de la visión extraocular. Cerca de 1983, Jacobo estudia una maestría en desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Luego viajó a la India con el poco dinero que le quedaba para entrar a un centro de meditación dirigido por uno de los antiguos maestros de meditación del Vipassana, decidido a tomar un curso allí. Jacobo conoció al maestro Goenka en un retiro de meditación en el desierto de Arizona, quien lo impresionó por su seriedad. Estuvo 3 semanas ahí, meditando 12 horas al día sin poder hablar o escribir. La técnica consistía en observar la respiración y las sensaciones corporales hasta ser capaz de recorrer todo el cuerpo, milímetro a milímetro, tanto en su superficie como en su interior. Saliendo de una sesión de meditación en el templo de Sivananda, se encontró con una mujer que había vivido en la península de Yucatán. Ahí conoció a su maestro, un chamán maya de 130 años de edad que se llamaba Don Panchito. Es entonces que Jacobo decide regresar a México. De vuelta en México, Jacobo encuentra a Don Panchito y pasó una semana con él como su discípulo. No hablaba español Don Panchito, pero se comunicaban por medio de sueños. Pasando la semana, Jacobo regresa a la Ciudad de México y le propone al CONACYT un proyecto de rescate cultural en las prácticas y conocimiento de los chamanes. Llega el 19 de septiembre de 1985. Ocurre a las 7 de la mañana una de las catástrofes más devastadoras en la historia de México. 2 días después, Jacobo se comunica con la SEP y juntos crean un taller de orientación psicopedagógica en el cual los maestros aprendían a relajarse, a meditar y a observar sus procesos internos con el objeto de incrementar su conciencia y la de sus alumnos. Durante 8 meses instruyeron a más de 15.000 maestros mientras la ciudad se recuperaba. Al poco tiempo, el CONACYT aprueba el proyecto de rescate cultural. Entonces, Jacobo comenzó a recorrer el país a fin de continuar su estudio con los chamanes. Sus experiencias con los chamanes acabaron por convencerlo de la existencia de un conocimiento generalizado vivo en México. Escribió 7 volúmenes del título Los chamanes de México como testimonio de sus vivencias.
Su trabajo en el laboratorio de investigaciones estaba motivado por el deseo de entender a la conciencia y se basaba en una serie de postulaciones teóricas acerca de la creación de la experiencia. Para entonces, la teoría sintérgica postulaba que el origen de la percepción está dado por la interacción de dos campos. El primero producido por el cerebro denominado como campo neuronal y el segundo el campo sintérgico. Cada vez que el cerebro modifica su actividad, se establecía una interacción diferente y eso cambiaba la experiencia. Se creaba una especie de patrón de interferencia que contempla la estructura energética de una imagen y esta podía variar, pero solo era congruente y clara en ciertas bandas. Desde su vivencia con Pachita se percató que no era suficiente esta interacción, sino que era necesario considerar la existencia de un factor independiente del campo sintérgico, dotado de conciencia propia y encargado de insuflar ese atributo al patrón de interferencia. Sin embargo, sus experiencias con los chamanes lo empezaron a situar en una consideración más monista, es decir, unificadora. La conciencia de unidad. Si Don Lucio era capaz de hablar con las nubes y convencer al rayo de no caer en las milpas, si Don Panchito platicaba con el fuego y conversaba con el amanecer, ¿no sería posible pensar que la conciencia no se irradiaba a partir de un factor independiente, sino que más bien era poseída por todo? De ser así, tanto el campo sintérgico como cualquiera de sus distorsiones, desde una partícula elemental hasta una neurona y un cerebro, poseían conciencia, pero uno en grado diferente dependiendo su complejidad. Sin embargo, no podía aceptar que no existiera algo que fuera aparte del campo sintérgico. En sí mismo, sentía la presencia del observador, capaz de atestiguar todas las ideas, emociones, pensamientos, como si su existencia fuera independiente y trascendente. El observador existía y era capaz de observar al campo sintérgico mismo desde fuera, como si fuera una criatura independiente de él. Jacobo fue invitado a la presentación del libro El Fuego Interno, escrito por Carlos Castaneda. Sus descripciones acerca de Don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, lo maravillaron. El día que Jacobo asistió a la reunión con Castaneda en la presentación del libro, también se presentaron unas 30 personas más. Jacobo describe a Castaneda como un señor delgado, moreno y vestido impecablemente que irradiaba una energía chispeante. Sus movimientos eran fluidos, totalmente inteligentes y naturales. Comenzó a hablar de la energía tanto interna como externa. La interna estaba formada por dos bandas de emanaciones que, cuando se alineaban con la externa, también formada por dos bandas de emanaciones, producían la percepción. Castaneda explicó que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que Don Juan Matus denominaba punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Debía situarse fuera de la interacción con capacidad de ejercer control sobre ella. Jacobo, en su teoría sintérgica, que ya explicaba la interacción entre campo neuronal y campo sintérgico, le sumó otro concepto que denominó factor de direccionalidad, muy similar al punto de encaje de Castaneda. El factor de direccionalidad es un modulador de localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior del campo sintérgico. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro y fuera del cuerpo. Su postulación se deriva de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía eso cotidianamente, lo mismo que Don Lucio, lo mismo que Don Panchito. En cambio, el punto de encaje del que habla Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto al patrón de interferencia resultante de su interacción con el campo sintérgico. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo y no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente la que defendía Castaneda. Para Jacobo no era más que una simplificación o una metáfora. Castaneda abrió un espacio para preguntas en su presentación del libro y Jacobo alzó la mano. Lo cuestionó acerca del observador y Castaneda se rió. Su respuesta fue que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Jacobo se sintió una vez más incomprendido e insistió en su pregunta, pero Castaneda lo tomó a broma.
En resumidas cuentas, Castaneda proponía que el objetivo de las enseñanzas de don Juan Matus era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacían que quien lograra desapareciera de este mundo, con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esta activación era el fuego interno y a eso se debía el título del libro. Don Juan Matus ya había logrado este portento y ahora era libre en la inmensidad del otro mundo. Jacobo consideró el factor de direccionalidad como un modulador de la interacción entre el campo neuronal y el campo sintérgico. Lo postuló comandado por el procesador central, que no es más que el factor independiente con el atributo propio de conciencia o mente. El observador era el procesador central y, sin embargo, más tarde le fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablaba tenía su origen en el Oriente. La técnica budista del Vipassana se practicaba en la observación de los contenidos de la experiencia. El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de extender la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación porque ya no existían identificaciones restringidas. Es entonces que Jacobo crea la teoría y práctica de la meditación autoalusiva, publicando así un libro que explica la técnica y sus bases teóricas. Pues es en su laboratorio que investigó la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea. Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad inclusiva. Varios días más tarde, Jacobo asistió a una reunión, esta vez más íntima, en la que pudo conversar con Castaneda sin interrupciones. Le volvió a insistir acerca del observador y esta vez Castaneda no se burló. Le habló del intento. Le explicó que ese era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según don Juan Matus, es la fuerza que mantiene el universo y la que sostiene nuestra percepción. Llegado a ese punto, Jacobo entendió dos cosas. La primera, que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Lo segundo fue, de lo que se dio cuenta, que su entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable y en la cual un poder supremo guiaba, llámese observador, intento o Dios. En 1987 fundó el INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus libros originalmente fueron difundidos a través del INPEC. Escribió más de 54 libros acerca de la actividad cerebral y su relación con el mismo, las prácticas chamánicas, la telepatía y la meditación. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y diversas disciplinas esotéricas. Para 1989, Jacobo había alcanzado la fama mundial y el reconocimiento de grandes personajes, llegando incluso a aparecer en el programa de televisión español La Noche, El Sol de Medianoche, en más de una ocasión. En 1990, Jacobo publica su autobiografía con el libro La Conquista del Templo. Pero de pronto, todo fue silencio. Jacobo había desaparecido aparentemente sin dejar rastro. A principios de diciembre de 1994, la UNAM reportó su desaparición junto con el resto de su familia. Tenemos este artículo del Pulitzer Daniel Golden. La CIA en las universidades, cómo la inteligencia controla a profesores de élite. La CIA, escondida a través de organismos públicos, financian a los científicos y posteriormente les cobran el favor. Expediente del Dr. Greenberg. Cuando damos a conocer la foto en televisión, se producen miles de llamadas, hasta que hubo una curiosa, que es el testigo Boulder. Y él me dice que trabajaba
poniendo gasolina en Boulder, Colorado. Eran entre las 8:30 y las 9 de la mañana cuando aterrizó una avioneta tipo Cessna, color blanca, de 6 plazas, y se estacionó alrededor de 15 metros de donde se encontraba esta persona. En ese mismo lugar se encontraban 2 automóviles blancos, y cuando se paró la avioneta bajaron a 2 personas, un hombre y una mujer. El hombre con más de 40 años, con barba, la mujer de estatura baja, morena, apiñonada, y lo suben, el hombre al carro delantero y a la mujer al carro trasero. Pero antes de irnos, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, liberó 930,000 documentos clasificados entre las décadas de los 40 y los 90. Se trata de 12 millones de páginas, por ejemplo, sobre el fenómeno OVNI. También varios experimentos psíquicos, como uno de telepatía humana, o bien proyectos de control mental durante interrogatorios a prisioneros. Todo este material ya está en Internet y además es gratis, así que los periodistas, historiadores pueden consultarlos. La CIA desclasificó sus documentos y aparece que tienen conocimiento del doctor Greenberg, pues es por estar trabajando con ellos. Imagínense lo revelador que es estar hablando de lo que hace la CIA para controlar la mente humana, la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, que es lo que manejaba el doctor Jacobo Greenberg. Esto está en la página de la CIA, o sea, ellos en un programa que se llama Stargate. Es un artículo de Greenberg clasificado en los archivos de la CIA. ¿Y qué tú dirías, para qué quiere la CIA esto? A mí me da un poco de miedo pensar que lo que no creímos del Boulder, Colorado, etcétera, pudiera haber sido cierto. No creo que Jacobo pudiese dejar a su hija de ninguna manera. Pero a lo mejor precisamente el amor por su hija es un chantaje perfecto. O sea, es decir, tú estás aquí y tú investigas en un lugar X, ¿no? Y te garantizamos que a tu hija no le va a pasar nada. Posteriormente de ahí ya hay una serie de manipulaciones en la policía, me sacan del caso, llega otro comandante, lo envían a Boulder y desmiente todo lo que yo había realizado. Había yo sacado por internet fotos de la pista de aterrizaje. Llega el comandante y me dijo, estás loco, nunca ha habido nada ahí. Es una zona residencial de un club de golf. Nunca se construyó un aeropuerto. Yo renuncio, forzado, porque me persigue la Procuraduría por robo de autos. Robo de autos, lo menos que tengo. Eso sí es interrogante. ¿Cómo no va a ser caso especial para mí? ¿Por qué causa tanta polémica esta cosa? Pues así fue el caso Greenberg igual. Una bomba al principio, investiguenlo a ver qué saben, qué sale. No salió nada, que está secuestrado, que se fue a Estados Unidos. Dilúyanlo, bórrenlo. Se acabó. ¿Dónde está ahora el caso Greenberg? Profesionalmente, todos los casos que se me han entregado los he resuelto. Y cuando estábamos cerca de saber el paradero del doctor Jacobo, es cuando se corta todo el apoyo de las instituciones locales, de la familia Greenberg. No se continuó con el caso.